Hoy os venimos a hablar de una historia de nuestra manera de pensar, de calcular, de medir, de valorar. Os proponemos un breve recorrido por la historia de la contabilidad. Quizás es una disciplina que no es tan popular como la historia del arte o la historia de las grandes batallas, los hechos de los reyes, pero que creemos que influyó igualmente en nuestra manera de construir nuestro pasado y, lo que es más interesante, de construir nuestro presente. Se trata, por tanto, de una historia entendida en el seno de una sociedad, porque a nosotros no nos interesa tanto explicar las cosas que se pueden encontrar en libros o manuales. Lo que nos interesa realmente a los miembros de nuestro equipo es mostrar cómo desde instituciones culturales estamos intentando que la contabilidad sea una ciencia más justa con la sociedad y con el medio ambiente. Vale, sumar, restar, multiplicar, dividir es necesario para entender la contabilidad. Para hacer este trabajo, nosotros lo que hemos pretendido es ver y mostrar la profunda conexión entre los procesos contables y los procesos sociales. Por ejemplo, todos aceptamos que la contabilidad es para conseguir un beneficio, pero lo cierto es que cuando preguntas a alguien puedes tener diferentes respuestas acerca de qué es el beneficio. La contabilidad también es hacer un balance, ¿pero de qué? ¿De una empresa? ¿De un año? ¿De una relación? Por último, la contabilidad tiene que también valorar, ¿vale? Los activos de una empresa, estamos de acuerdo, pero también cómo valoramos nuestra vida, cómo nos afecta la contabilidad y cómo nosotros afectamos a ella. Todo esto nos habla de muchas cosas que en realidad nada tienen que ver con las empresas y por eso, aunque decimos que la contabilidad es una ciencia económica, también es una ciencia de y para la sociedad. Incluso, es más, lo es también para el medio ambiente. Por eso, lo primero que debemos de reflexionar es la relación que existe entre la contabilidad y el medio ambiente y el background que llevamos atrás, ¿no? Y que nos ha hecho también llegar a la situación de cambio climático en la que nos encontramos hoy en día. Han sido necesarios muchísimos siglos de nuestra existencia en el planeta para que la naturaleza haya aparecido como una herramienta y sobre todo para que la hayamos podido manejar con conceptos de cálculo y en general de racionalidad que busca sobre todo el beneficio. Este impulso, que lo podemos ver en numerosos aspectos de nuestra cultura, tiene dos repercusiones que nos han parecido importante destacar. En primer lugar, ¿qué es nuevo y viejo, bueno y malo, eficaz e ineficaz? Hoy en día vivimos en el mundo del progreso, pero ¿qué es el progreso? La contabilidad, al seleccionar datos y calcularlos, proponerles una proporción, etc., nos habla de la mejor manera de conseguir ese progreso, pero no exactamente qué es lo que queremos conseguir. Por eso, una parte muy importante de nuestra exposición está dedicada a la manera de conseguir el progreso, a partir de testimonios burgaleses. Por otro lado, y una vez hemos conseguido todo esto, ¿qué hacemos con ello? A la contabilidad le preocupa mucho lo que hace luego en los datos que ella proporciona. Sobre todo porque es posible usar la contabilidad para simplificar las cosas, reducirlas a un número y darles una validez universal. Esa abstracción, aunque es muy útil, no es también la que nos ha llevado a deshumanizar las relaciones sociales y políticas, a mirar el medio ambiente como una fábrica que ya ha dado numerosas pruebas de no poder jugar con el engranaje al que le hemos sometido. Para intentar dar respuesta a estas preguntas, podemos poner un ejemplo que muestre todos estos cambios. Y este no es otro que la ciudad de Burgos, una ciudad que se vinculó desde muy pronto a la historia de la contabilidad. Burgos, por ejemplo, fue la primera ciudad donde se imprimió el primer tratado de contabilidad. Y no fue algo anodino para la época. Fue un auténtico bestseller, ¿no?, que se imprimió hasta en 3 ocasiones. El emperador, Carlos V, se interesó por la publicación, ¿no?, y le concedió un privilegio de impresión a su mejor impresor, el que estaba al cargo de publicar sus leyes y todos los libros que interesaban a la corona. Tampoco pasó desapercibido por la Universidad de Salamanca, que en ese momento era la mayor referencia de pensamiento económico de la época, y allí se imprimió hasta en 2 ocasiones. Quizás porque fue utilizado como libro por estudiantes y profesores dentro de las aulas de la universidad. ¿Por qué tanto revuelo? Pues porque era una sociedad que lo demandaba. En el siglo XV y el siglo XVI, Burgos era la ciudad económica más rica de España y una de las más importantes de Europa. Sí es cierto, los comerciantes necesitaban un sistema de contabilidad y de registro, ¿no?, que les permitiese llevar a cabo todos sus negocios, pero también necesitaban un sistema económico y social que por primera vez abarcase relaciones tanto económicas como sociales y además en todo el mundo. Los mercaderes burgaleses se dedicaban a comerciar y a hacer seguros desde América hasta la India, pasando por África y por supuestísimo por las grandes plazas europeas. La contabilidad entonces se convirtió en un aspecto esencial de la vida, porque era la manera de ganar dinero y de progresar. Pero también porque era importante rendir cuentas. De ahí que, por ejemplo, Diego del Castillo escribiese también un tratado sobre la confesión. Era necesario crear vínculos sociales fuertes entre las personas que estaban implicadas en este comercio. Y aunque hubo instituciones muy importantes como el Consulado del Mar, por ejemplo, este espíritu perduró cuando las crisis económicas arrasaron la actividad.
Pero los contables sabemos bien que el beneficio no es más que una proporción, una ratio, ¿no? ¿De dónde viene, por tanto, esa ratio? La podemos ver incluso antes de todo lo que hemos comentado hasta este momento, ¿no? Y quizás de manera más visual y directa lo vemos en el arte, en el desarrollo de los nuevos sistemas de proporción que hoy en día aún seguimos. La contabilidad y sus sistemas de cálculo de beneficio solo pueden entenderse cuando reflexionamos sobre la proporción. Y por ejemplo, aquí en Burgos tenemos unos ejemplos muy interesantes. Evidentemente, la perfección gótica de la catedral y todas las matemáticas que están detrás es un buen ejemplo de ello. Pero además, el monasterio de las Huelgas cuenta con uno de los primeros ejemplos en los que vemos que la proporción no solo es algo material, es algo totalmente mental y que nos conduce a otras aspiraciones, a cambiar lo viejo por lo nuevo, lo sombrío por lo luminoso, a implementar el número en todo lo que podamos. Esta fuerza no surge de la nada y deberíamos tener en cuenta la importancia de Burgos en el medievo, cuando se están proporcionando diferentes sistemas políticos, de relación económica, los debates sobre las ciudades y la nobleza, por ejemplo. No por nada, Burgos era llamada a la primera voz de Castilla en las grandes cortes del reino, y a ella le correspondía dar la respuesta de las ciudades frente a lo que el rey demandaba. En cualquier caso, Burgos con su catedral y sus grandes conventos es una ciudad que en el siglo XVII, en plena crisis, debate mucho sobre la manera de ser más eficaz y gestionar mejor sus recursos. Y la manera de hacerlo, para salir de esta crisis, es la contabilidad. Es una contabilidad entendida de manera extensa, jugando un papel súper importante. Lo mismo podemos decir del siglo XVIII. Siendo un siglo ilustrado, existieron muchísimas propuestas para mejorar la dimensión social y económica de Burgos, ¿no? Y durante mucho tiempo nuestra ciudad defendió su personalidad propia, especialmente con el Consulado del Mar, ¿no? Al concederse un sello distintivo, una manera diferente de entender las relaciones socioeconómicas que se estaban impulsando con las sociedades de amigos del país. Aquí, una vez más, la contabilidad aparece envuelta en un debate social, por ejemplo, en el Progreso, y como un instrumento en este debate. Cónsules e ilustrados, también obispos ilustrados, vieron la necesidad de utilizar este instrumento para cambiar su sociedad y hacerla así algo más justa.